Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Hola, queridos oyentes de HSE Radio. Aquí estamos de vuelta en Formación HSE y en este ciclo supremamente interesante que hemos venido desarrollando sobre accidente ofídico con un experto, con una autoridad en la materia. Hemos tenido el placer de compartir ya en 6 episodios con el doctor Héctor Charri Restrepo, que amablemente ha aceptado esta invitación y está con nosotros acá en los micrófonos de HSE Radio. Doctor Héctor Charri, como siempre, es un placer saludarlo. Pedro, cordial saludo, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Cordial saludo para toda la audiencia. La verdad, muy contento, muy agradecido de que cuenten de nuevo conmigo. Sí, señor. Y yo sé que nuestros oyentes también están felices porque ha tenido muy buena aceptación, muy buena acogida estos temas sobre accidente ofídico y ofidismo. Recordemos, queridos oyentes, que el doctor Héctor Charri Restrepo es biólogo, investigador y naturalista colombiano, experto en fauna silvestre y especializado en ofidios y ofidismo, con más de 20 años de experiencia en el manejo de serpientes venenosas y los accidentes causados por estas. Docente universitario y reconocido conferencista, ha publicado numerosos artículos científicos sobre animales venenosos y es considerado a nivel nacional e internacional como una autoridad en este tema. Y por eso lo tenemos acá en hsradio.com. Y nos acompaña en mesa de trabajo nuestro director de contenidos, Daniel Alfonso. Daniel, bienvenido. Pedro, qué gusto, doctor Charri, que esté con nosotros nuevamente. Y pues, obviamente, muy entusiasmado porque el doctor Charri ha publicado un libro enfocado a la atención prehospitalaria. Pero él muy amablemente ha venido desarrollando con nosotros todos y cada uno de los capítulos que tiene el manual, obviamente que no reemplaza el manual, así que más bien estos audios pueden ser complementarios a la formación que ustedes pueden encontrar en el manual que tiene el doctor Charri. Lo pueden encontrar el acceso para comprar o los links para comprar este manual en la página de HSE Radio, en el link nosotros, buscan a Ofidia, que es uno de nuestros aliados estratégicos, y ahí van a encontrar el enlace para que compren este manual. Doctor Charri, pues qué alegría tener un 7º episodio hoy día enfocado a la atención prehospitalaria, pero ahora vamos a dedicarle este capítulo al tema propiamente medicalizado, ¿no? Se llama traslado o remisión entre instituciones de salud y transporte asistencial medicalizado. Doctor Charri, hagamos como una síntesis de lo que es este capítulo. Daniel, muchas gracias, gusto en saludarlo. Bien, este capítulo, digamos, se trata como de ver el tercer escenario de atención extrahospitalaria, porque, mencionábamos un primer escenario, digamos, es la atención que puede prestar la comunidad, un primer respondiente en campo. Un segundo escenario extrahospitalario, pues es la atención por parte de brigadistas o de personal de atención prehospitalaria o de un grupo de socorro, incluido el transporte asistencial básico. Y hay un tercer escenario que es este de las remisiones entre instituciones de salud. Un paciente puede ser remitido por múltiples razones de un hospital a otro, normalmente de un hospital de primer nivel a un hospital de segundo o tercer nivel o de un nivel de complejidad mayor al que tiene. En nuestro medio esto es algo supremamente común, es algo que es cotidiano. Se llama transporte medicalizado porque el tripulante principal de la ambulancia debe ser un médico. Él irá acompañado de un auxiliar en enfermería o de un enfermero profesional o de un tecnólogo en atención prehospitalaria. Y es un traslado en el cual pueden presentarse situaciones complejas y por eso hay que mencionarlo y también hacer las advertencias del caso. Y es que normalmente, doctor Charri, pues llegaríamos a un centro de salud primario con nuestro paciente o nuestra víctima de accidente ofídico, pero ahí vienen una serie de remisiones. ¿Por qué es necesario remitir ese paciente?
Sí, Daniel, habría muchas razones por las cuales un paciente debe ser remitido. Normalmente ingresará a un puesto de salud o a un hospital de primer nivel y es muy posible o normalmente allí no van a tener los medios técnicos y humanos para poder prestar la atención que este paciente requiera, sobre todo en los casos en que ha transcurrido mucho tiempo y es posible que se trate de un paciente ya con complicaciones o que está empezando a hacer situaciones de salud complejas. Son muchas las razones por las cuales se puede remitir un paciente o debe ser remitido un paciente de una institución a otra de mejor nivel. Entre las más comunes en nuestro medio tenemos, pues en primer lugar, la carencia de sueros antiofídicos. En muchos lugares, sobre todo en el ámbito rural, son supremamente escasos. En muchos departamentos de Colombia están solamente en las cabeceras departamentales, lo cual es una equivocación. Desde luego deberían tener una distribución muchísimo más amplia. Por supuesto. Otra característica puede ser la carencia o la limitación del laboratorio clínico. El laboratorio clínico es fundamental en el tratamiento del paciente de accidente ofídico, porque hay que ir haciendo periódicamente, cada 6 horas mínimo, una serie de pruebas que nos permiten ver cómo va evolucionando el paciente o cómo está la química sanguínea principalmente y otros factores que se pueden medir. Entonces, si no hay laboratorio en un hospital o es un laboratorio supremamente limitado que no puede hacer las pruebas que necesitamos, pues es preferible que ese paciente sea remitido a un mejor nivel. En nuestro medio a veces también ocurre que hay la imposibilidad física de hospitalizar a un paciente porque están llenos a tope y eso puede ocurrir en muchas regiones de nuestro país, de hecho ocurre. También porque se puede carecer de falta de personal, porque no hay los medicamentos o recursos técnicos adecuados, y en esto me refiero, por ejemplo, a todos los recursos de imágenes. Si en un hospital no es posible hacer una ecografía o hacer radiografías o hacer un TAC incluso, que a veces se requieren, pues si el paciente los va a requerir, pues va a ser necesario que ese paciente sea remitido. O cuando existe la necesidad de una atención especializada no disponible, cuando el paciente necesita la intervención de especialistas, por ejemplo en traumatología, en ortopedia, en ese tipo de cosas, pues hay que ir al nivel en que se puede encontrar este tipo de especialidades, porque como ya habíamos mencionado y lo hemos mencionado a lo largo de estos programas, pues el accidente puede complicarse muchísimo y puede llegar a tener un nivel de complejidad muy grande dependiendo de los daños ya causados por el veneno de la serpiente. Entonces, cuando se trata de accidentes con muchas horas e incluso días de evolución, muchos pacientes requieren tratamientos o manejos muy complejos, como por ejemplo transfusiones de sangre, manejo complejo de imágenes, unidad renal, etcétera, que no se encuentran, pues por supuesto, ni en primer ni en segundo nivel de atención en los municipios relativamente pequeños, ¿cierto? De acuerdo, doctor Charry. Hemos visto algunos casos donde se remiten de un hospital a otro. ¿Por qué ocurren estas múltiples remisiones que, sin duda alguna, ponen en riesgo la vida del paciente? Sí, Pedro, eso es cierto. Muchas veces ocurre no solo una primera remisión por alguno de los motivos que estaba yo mencionando antes, sino que ocurren hasta 2, 3 y hasta 4 remisiones de un mismo paciente que va pasando de primer nivel al segundo, al tercero, al cuarto y al final termina en un hospital de alta complejidad en unidad de cuidados intensivos. Puede haber varias razones. En primer lugar, valen las que ya había mencionado, sobre todo la carencia de recursos técnicos o de personal especializado dependiendo de las necesidades del paciente. Pero también a veces obedece a criterios de tipo administrativo y jurisdiccional, que son bien complejos y que son parte de nuestra problemática de salud en Colombia. Está el tema de si ese paciente tiene seguridad social o no, a qué EPS pertenece, si esa EPS tiene contrato o no con el hospital X o Y, ¿cierto? Entonces, a veces ocurren ese tipo de cosas, incluso a distancias increíblemente grandes, ¿no? Yo les había comentado alguna vez o hace un rato conversando fuera de micrófono el caso de un niño indígena de Arauca que terminó en un hospital en Manizales, o sea, al otro lado del país. Eso es increíble, como si no hubiera hospitales de alto nivel en Villavicencio, en
Bucaramanga incluso, que incluso ya sería demasiado lejos para llevarlo. Bueno, ese paciente termina en Manizales en una situación muy complicada, un niño pequeño que al final pierde incluso uno de sus brazos. Eso no debería pasar, ¿no? No debería ser, pero ese ya es un tema propio de la política del sistema de salud colombiano por el tema de jurisdicciones y temas administrativos. Qué triste que sea así, pero bueno, como para entender un poco justamente esa magnitud de la realidad que tenemos en el tema de salud, ¿cuáles son los criterios de remisión, doctor Charry? Sí, Daniel, esta es una pregunta que me la hacen con frecuencia los médicos, porque ellos quieren tener claridad de cuándo remitir y cuándo no un paciente, ¿cierto? Cuándo está justificada, porque es que una remisión tiene que estar justificada. Una remisión no es un capricho de un médico que quiso desencartarse de un paciente y enviárselo a otro, no. La remisión obedece a razones de tipo médico y de tipo terapéutico que tienen que estar claras en cada caso. Por ejemplo, en los pacientes que se remiten con más frecuencia por accidente ofídico, que deben remitirse, son por ejemplo los pacientes que tienen antecedentes importantes de tipo respiratorio, de tipo cardíaco, renal, hepático o neurológico. Pacientes con alto riesgo de complicarse, obviamente, y cuyo manejo pues no se va a poder realizar en una institución de primer nivel. Entonces, pues obviamente ese es un paciente que tiene que ser remitido. Otro sería un paciente que ingresa por accidente ofídico con muchas horas de evolución y todos los signos que él presenta, locales y sistémicos, son de un accidente severo. Entonces ese accidente va a ser muy complejo de tratarlo o no va a haber los medios técnicos ni humanos de poder atenderlo, debe ser remitido. También se deben remitir los pacientes que son niños pequeños, por ejemplo, el caso de infantes. Los ancianos o personas mayores que presentan antecedentes importantes y las mujeres en estado de embarazo, que hablamos de ellas en el capítulo anterior, que son pacientes que tienen una alta probabilidad de presentar complicaciones a las cuales no se les va a poder hacer frente en una unidad, en un nivel 1. Entonces, pues obviamente hay que pasarlos al siguiente nivel o 2 niveles más arriba. Pacientes que requieran valoraciones especializadas, por ejemplo por cirugía, por ortopedia, por traumatología o por otras especialidades que no están disponibles en los primeros niveles de atención, entonces pues necesariamente hay que remitirlos. Aquellos pacientes que ingresan en falla respiratoria, por ejemplo, y que tienen necesidad de soporte ventilatorio mecánico en unidad de cuidados intensivos, pues tienen que ser remitidos a un hospital que cuente con unidad de cuidados intensivos y el paciente pueda recibir el soporte ventilatorio que requiere. Igualmente los pacientes que van a requerir transfusiones de sangre, no se puede hacer normalmente en un primer nivel y normalmente tampoco hay el insumo, ¿cierto? Entonces debe ser remitido. Pacientes que por sus antecedentes o por su condición actual, sobre todo quienes tengan problemas de tipo renal, van a requerir diálisis o manejo especializado en una unidad renal, pues tienen que ser remitidos a el nivel de complejidad donde se pueda contar con unidad renal. Y los pacientes, ya lo había mencionado también, que requieren diagnósticos con imágenes que no estén disponibles en ese nivel, como rayos X, ecografías, tomografías, etcétera, pues tienen que ser remitidos porque de otra manera no se los va a poder atender. Aquí menciono también el tema del laboratorio. Donde no hay laboratorio, no se puede atender un accidente ofídico complejo, o donde el laboratorio no funciona a las 24 horas, que es otra cosa que ocurre en muchos hospitales de primer nivel en Colombia, que el laboratorio está funcionando de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el resto no hay servicio nocturno, digamos, mientras que en los terceros y cuartos niveles normalmente el laboratorio es 24 horas y se puede tener acceso en cualquier momento a poder hacer pruebas a un paciente. Sí, señor. Y aquí precisamente para mayor comprensión de nuestros oyentes, hablemos puntualmente de la remisión de un paciente como este, ¿no? En este proceso. Bien, digamos que la remisión concretamente se trata al traslado del paciente de una
institución prestadora de salud de un nivel determinado a otra de un nivel superior. Digamos, eso es lo que le estamos dando el nombre de remisión. Y es un paciente que ya ha sido legalmente ingresado a la institución, ya está enganchado al sistema de salud. Es esa institución de salud la responsable de hacer la remisión. Este es un paciente que ya ha recibido una valoración, ya tiene un examen físico general, sus signos vitales se han estabilizado, es un paciente que está siendo hidratado por vía intravenosa. En muchos casos ya se le han realizado pruebas de laboratorio, al menos las básicas que se puedan hacer en ese nivel, y en muchos casos también ese paciente ya está recibiendo una dosis inicial de sueros antiofídicos. Entonces es un paciente que deberíamos imaginarnos que va a tener un traslado a una institución de mejor nivel, pero y va a ser un traslado relativamente tranquilo, estable, y que no va a tener mayores complicaciones. Que se está buscando una mejor institución es por el tipo de requerimientos que podría llegar a necesitar ese paciente. Sin embargo, no siempre es así, sobre todo cuando el tiempo transcurrido desde la mordedura de la serpiente ha sido muy largo, y lo mencionaremos más adelante. Las remisiones en Colombia generalmente deben gestionarse a través de los centros reguladores de urgencias y emergencias, o de quien cumple esa tarea en las respectivas secretarías de salud o entes territoriales de salud de cada departamento. Es decir, una remisión tiene que estar mediada por una autorización. No puede ser subir un paciente a una ambulancia y vámonos con él a ver dónde nos lo reciben, sino que ya el tema a través del CRUE o de la secretaría o de quien haga sus veces, el tema ya ha sido adelantada la gestión, ya hay una institución que lo va a recibir y que lo está esperando, y ese paciente tiene su cupo ya asegurado en esa otra institución. Esa es una de las razones por las cuales algunos pacientes a veces son remitidos lejos también. Porque puede ser que la gente del CRUE, con toda la buena voluntad que tienen, no encuentren una cama disponible en un hospital de mejor nivel en su región, y el paciente tenga que irse a una capital de otro departamento, donde sí se lo van a recibir. Entonces a veces puede ocurrir eso. De todos modos, como digo, tiene que mediar una autorización, y hay un documento además de por medio, que es un documento que va firmado por el médico que remite y lo firmará el médico que recibe, y ese documento lo genera el CRUE. Nunca, por ningún motivo, se puede trasladar un paciente sin tener la absoluta claridad y certeza de qué institución es la que lo va a recibir y quién lo va a recibir, porque ninguna institución tiene la obligación, entre comillas, de recibir a ese paciente si previamente no ha sido informada y autorizada a través del CRUE. Entonces hay que tener presente eso. Esta remisión se hará en una ambulancia tipo TAM o TAM, que significa transporte asistencial medicalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que su tripulante principal es un médico, y que cuenta esta ambulancia además con toda la dotación en equipos, medicamentos y insumos, para poder hacer frente a cualquier tipo de emergencia que se pudiera presentar. En los casos de largas distancias o de desastres naturales, esto es válido también para los traslados que se hacen en ambulancias aéreas, ¿no? Que también existen, de transporte asistencial básico y de transporte asistencial medicalizado. Qué cantidad de cosas. Y Sí, lo que decíamos al comienzo, yo he recibido algunos cursos de primeros auxilios enfocados al accidente ofídico, pero jamás había llegado a un nivel tan complejo como lo que estamos conversando. Normalmente se queda uno en la etapa primaria del primer respondedor o del primer respondiente, y hasta ahí llega el curso de primeros auxilios para accidente ofídico. Aquí ya nos hemos enfocado a maniobras de primer respondiente, maniobras de organismos de socorro, maniobras de personal médico. Ahora estamos hablando de traslado asistencial medicalizado. Doctor Charry, usted ya ha tenido muchas experiencias en este tema a nivel nacional, y de hecho experiencias propias de accidente ofídico. ¿Cuáles serían esas recomendaciones claves para los actores de esta etapa medicalizada del traslado de una persona víctima de accidente ofídico? Bueno, ok. Tenemos que tener presente que una remisión entre instituciones va mediado, como lo mencionaba anteriormente, de un aspecto legal, que es tener la autorización. La remisión propiamente dicha, así se llama un documento,
que dice a dónde me van a recibir ese paciente, que incluye un resumen de su historia clínica, que incluye muchas veces los exámenes de laboratorio que ya se le hayan tomado en la institución donde estuvo primero el paciente antes de ser remitido, y que va acompañado de personal médico y de personal auxiliar, bien sea en una ambulancia terrestre o podría ser también en una ambulancia aérea. Sin embargo, no está de más, sobre todo para el personal médico que nos esté escuchando, hacer algunas recomendaciones que vienen al caso, porque se pueden olvidar muchas cosas que hay que tener presentes. Antes de partir hay que revisar muy bien y verificar que la ambulancia cuenta con toda la dotación necesaria de equipos y de insumos, de medicamentos, que todos los equipos funcionan correctamente y que el oxígeno está lleno. Existen unos formatos de inventario que se manejan en las ambulancias que nos permiten chulear unas listas de verificación que nos permiten ver que todo esté bien. Como es una ambulancia de transporte medicalizado, debe tener un desfibrilador y debe tener ventilador mecánico. Y hay que verificar que ambas cosas estén funcionando adecuadamente. Hay que verificar el tema de la documentación. Verificar, confirmar de nuevo que la autorización de remisión está firmada, está gestionada, que corresponde adecuadamente con los nombres y número de identificación del paciente, es decir, que toda la parte administrativa y legal se encuentra en orden. Con respecto al paciente, pensemos en que este paciente deberá estar canalizado, obviamente, y que todo el tiempo va a estar monitorizado. Y en la historia clínica se deben ir consignando los datos de los signos vitales de ese paciente según se vayan presentando, y en esa historia clínica, mientras que en el capítulo anterior hablábamos del reporte de atención prehospitalaria que hacen los socorristas, APHs o brigadistas, en este caso estamos hablando de historia clínica. En ella se consignarán todo lo que se presente durante el transporte y todo procedimiento que se realice. Es muy importante, les recomiendo siempre a los médicos que tengan un adecuado control o que lleven las cuentas muy bien del control de diuresis del paciente, es decir, hay que tener claridad acerca de los líquidos administrados y de los líquidos eliminados por el paciente. Porque una de las cosas que también habíamos mencionado ya, que suelen ser las primeras en afectarse en accidente ofídico, es la función renal del paciente. Cuando no hay un equilibrio adecuado entre la cantidad de líquidos administrados y de líquidos eliminados, podríamos pensar que el paciente está empezando a hacer algún tipo de falla renal. Entonces es importante tener presente eso porque va a significar complicaciones más tarde. Durante el traslado, como lo había mencionado, ya es posible que este paciente ya esté recibiendo sueros antiofídicos que se le pusieron en el hospital o en el puesto de salud de primer nivel donde él llegó. Entonces, aparte de estar vigilando atentamente los signos vitales de este paciente cada 10 o 15 minutos, junto con la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, su oximetría, etcétera, hay que estar atentos a cualquier signo de reacción adversa al antídoto, y esta tendría que ser tratada de manera inmediata. Aquí hay que hacer una anotación. Los sueros antiofídicos, por tratarse de suero sanguíneo de origen equino, realmente suero sanguíneo de caballo, el suero antiofídico, puede producir en muchos pacientes o en algunos pacientes ocurren reacciones de tipo alérgico que pueden llegar a ser importantes. Entonces el médico tiene que estar alerta de eso, a saber reconocerlas y a tratarlas adecuadamente. Normalmente se utilizará antihistamínicos inyectables, corticoides de tipo inyectable, y si el paciente hiciera una crisis alérgica extrema, o sea una anafilaxia, pues va a necesitar también que se le suministre adrenalina y un manejo especializado de crisis alérgica, pero se supone que tanto el equipo como el personal están en toda la capacidad de poder hacer frente a eso. También hay que tener presente que en ese transporte pueden presentarse situaciones críticas, como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior para los casos de los pacientes que han sido mordidos por serpientes de coral o por serpientes de cascabel. Podría ese paciente entrar en falla respiratoria. Entonces, ese paciente va a tener que ser asistido en su función respiratoria por el personal médico que se encuentra ahí. Normalmente se debe acceder a la vía aérea del paciente con una mascarilla laríngea o con un combitubo,
y empezar a dar soporte ventilatorio a través del respirador que debe tener la ambulancia, y si no lo tuviere, pues entonces de manera manual con un BBM. Entonces es muy importante tener presente que hay que tener entrenamiento en soporte vital básico y avanzado y manejo de vía aérea en una ambulancia medicalizada, porque precisamente se supone que tiene que estar en capacidad de hacer frente a cualquier circunstancia. Entonces, bueno, todos los medicamentos, equipos que se puedan requerir deben estar disponibles y el personal tiene que estar entrenado en saberlos manejar. Habíamos mencionado también en el capítulo anterior el caso de la mujer en estado de embarazo, que puede tener sangrados abundantes, que puede presentarse aborto, que puede darse un parto pretérmino, etc. Entonces, igualmente, para el caso de este transporte hay que tener presente que podría ocurrir cualquier cosa de esas y que hay que estar en la capacidad de poder atenderlo. Habíamos mencionado también en el capítulo anterior que un paciente podría llegar a fallecer durante el traslado. Entonces, tener presente lo que habíamos mencionado de todos los aspectos legales y de todos los aspectos que se deben tener en cuenta para este caso, aparte de que es muy importante que la historia clínica haya sido muy bien gestionada, porque se constituye en un documento legal, ya en este caso, pues de hecho siempre lo es. Bueno, muy bien. Vea usted cómo vamos desglosando poco a poco todas esas inquietudes, vamos disipando cualquier duda que haya en torno al manejo que hay que darle a un accidente ofídico. Hemos avanzado, doctor Charry, Daniel, queridos oyentes, ya hoy con un séptimo episodio, y esto sin duda alguna yo creo que viene sensibilizando de manera muy positiva, por decirlo así, a nuestros oyentes y especialmente a todos los que tienen que ver con la salud, a todos los profesionales, para que a la hora de atender un caso de estos podamos hacerlo pertinente, de manera adecuada, como tiene que ser, porque se trata de salvar una vida, Daniel. Por supuesto, todos los esfuerzos que se den para salvar vidas, pues bienvenidos, y bienvenido, doctor Charry, a este su espacio, a esta su emisora, y genial que esté compartiendo con nosotros todo ese conocimiento. No nos debemos perder el manual de atención prehospitalaria que el doctor Charry ha escrito, que justamente va a darnos más luces, más técnicas, más detalles, con unas puntadas más finas y más técnicas de lo que es la atención prehospitalaria para accidente ofídico. Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.hsradio.com. En el enlace nosotros está una página dedicada al doctor Charry y a Ofidia, que es la organización la cual él representa. Y pues bueno, muchas gracias, doctor Charry. Ha sido material muy valioso. Y adelántenos un poco, ¿qué programa tiene para nuestro próximo capítulo? Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Le cuento que el manual ha ido muy bien, ¿no? Ya los que la primera edición se agotó, estamos ya gestionando el tema de la segunda edición. Espero que muy pronto podamos tener ya libros físicos para compartir con las personas. Pero no quisiera adelantarme al siguiente programa sin redondear tres últimas ideas con respecto aquí a las remisiones. Tener presente esto, los médicos a veces son, la verdad, poco cuidadosos en esto, ¿no? Que cuando se llegue al centro médico, al hospital que va a recibir a ese paciente, hay que hacer una adecuada entrega del paciente, es decir, tiene que darle los detalles al médico que recibe de todo lo que ocurrió durante el transporte, qué procedimientos se realizaron, qué presentó el paciente, porque a veces nos limitamos es al tema de legalizar los documentos, que todo esté firmado, chacha, nos fuimos, ahí le dejé el paciente, no. Hacer una entrega adecuada del paciente significa contarle cómo estuvieron sus signos vitales, qué presentó, qué procedimientos se hicieron, si se pasó algún medicamento, si se está pasando alguna otra, etcétera. Bueno, entonces hacer una entrega adecuada contribuye a que el paciente reciba una mejor atención también.
Recordarles a todo el personal médico que el accidente ofídico es una patología de reporte obligatorio en Colombia. Se tiene que hacer el reporte al Sistema Nacional de Información y Vigilancia Epidemiológica. Hay un formato que se debe llenar. Entonces, por favor, no olviden llenarlo y entregarlo a quien corresponda. Normalmente, en la parte administrativa hay un tema que maneja todo lo de estadística, ¿cierto? Muy bien, una vez que ya se ha entregado el paciente en el servicio de urgencias del hospital que recibe, entonces empezará el tratamiento médico propiamente dicho de ese paciente y esto será ya todo de manera intrahospitalaria. Entonces, digamos, aquí se acaba el tema extrahospitalario o prehospitalario y ya empezará la atención propiamente del paciente a nivel hospitalario, que pienso yo que puede ser el tema interesante que podríamos tratar en nuestro próximo capítulo. No solo porque sé que médicos nos escuchan y les interesa el tema, sino porque para todos los oyentes puede resultar también interesante, o al menos de cultura general, saber qué es lo que pasa al interior de un hospital con un paciente de accidente ofídico. No sé si les parece buena la idea. Claro que sí, sí señor. Por supuesto. Vamos a estar entonces atentos y a generar, por supuesto, la expectativa de esas próximas entregas de este ciclo de programas, de podcast, de contenidos en torno al accidente ofídico. Bueno, pues doctor Charry, nuevamente reiterándole nuestro agradecimiento, hay que recordarle a nuestros oyentes que, pues como bien lo mencionaba Daniel, está la publicación, ¿no? Está la publicación reciente del doctor Charry, Atención Prehospitalaria en Accidente Ofídico, una edición del 2020, que como él nos lo dice, está próxima ya a gestionar su segunda edición y esperamos sea pronto porque pues hay que tenerlo. Y también recuerden que pueden buscarlo no solo en hsradio.com la información, sino también en autoreseditores.com. Ahí está pues la invitación para que ustedes busquen este libro y lo encarguen. Doctor Charry, mil gracias. Pedro, a ustedes muchísimas gracias, a los oyentes gracias por las preguntas que me han enviado también y los buenos comentarios. Realmente la idea es que esto sea útil, que esto cree un poquito de reflexión, que esto nos ayude a actuar mejor si llegara el caso y que, pues por supuesto, vayamos conociendo que el tema no es tan sencillo como aparece en las películas del oeste, ¿no? Así es, sí señor. Bueno, hay un mensaje de los guías del Parque Tayrona. Dice, estamos esperando que el doctor Charry nos visite para compartir su conocimiento con todos los guías. Bueno, esperamos muy pronto. Magnífico, qué rico. Muy pronto estar con ellos y ojalá podamos hacerlo. Esperemos que las condiciones de el país, de las vías y todo nos permitan estar visitándolos por allá. Y es que allá quizás, doctor Charry, es una zona propicia, ¿no?, para ciertas especies venenosas, ¿no? Sí, claro que sí. Toda la costa norte tenemos muchísimos accidentes ofídicos. Yo tengo el gusto de conocer el Parque de Tayrona. Ya he estado como en unas 3 ocasiones. Alguna vez con personal de parques nacionales hicimos una charlita por allá y otras veces he estado como visitante y como fotógrafo de vida silvestre. Es un lugar extraordinario, de extraordinaria belleza, de extraordinaria diversidad en fauna y flora y por supuesto hay presencia de serpientes venenosas de varias especies y hay bastantes accidentes, esa es la verdad. Muy bien. Entonces un saludo a nuestros amigos de Tayrona Subacuático, Leiner González, que nos escribe en este momento. Muchas gracias a ellos por su sintonía. Doctor Charry, como siempre, un placer, un verdadero placer aprender de usted, de su experiencia. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Así es, que así sea. A ustedes muchísimas gracias. Cordial saludo para toda la audiencia y ojalá nos sigan como han venido haciéndolo. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, oyentes, no se despeguen de nuestra señal. Nuestros contactos, queridos oyentes, contacto@hsradio.com, WhatsApp habilitado 314-411-4428, 314-411-4428, escríbenos, déjanos tus comentarios, tus preguntas para este tipo de programas, para transmitírselas justamente a nuestros invitados especiales y así poder entregarles a ustedes
respuesta a todas sus inquietudes. En redes sociales estamos como HS Radio y por ahí también podemos interactuar. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. Sigan con hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.